veníamos diciendo cómo puede ser que los libertarios, que Milei nos vayan instalando una agenda. Y siempre dijimos lo mismo, por más que esa agenda a uno le genere bronca, le genere indignación, hasta le genere hartazgo, no puede esquivarla. Porque por más que no se la contemos, por más que no la analicemos, por más que no la critiquemos, sucede igual. Y llega a un montón de hombres y mujeres de nuestro país. Ahora, lo que queda claro de un tiempo a esta parte es esto que escribimos ahí abajo. La ofensiva es la mejor estrategia, no solamente en términos electorales, en términos de gestión. Cuando hay un gobierno que empieza a tomar decisiones, la ciudadanía inevitablemente empieza a discutir a favor o en contra, o a reflexionar, o a analizar esas decisiones. Claro, mientras no hay nada, mientras se queda uno en el mundo del posibilismo, mientras se queda simplemente mirando qué hace la oposición, ahí toman volumen y toman peso figuras, por ejemplo, como la de Milei. Pero de un tiempo a esta parte, da la impresión que Sergio Massa, además de su tarea como ministro de Economía, ha decidido empezar a recorrer la tarea de ser candidato sin desprenderse de esa responsabilidad del Ejecutivo y ha tomado decisiones. Ahí ya estamos viendo unas imágenes de lo que fue cuando Massa anunció que se terminaba el impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores, los maestros, los jubilados. Queda solo para un grupo que va a pagar, que son gerentes, por supuesto las empresas, y algunos cargos que superan el 1.700.000 pesos por mes. Pero por debajo de eso no se va a pagar impuesto a las ganancias. Y ahí hay una medida, que es una medida que empezó a mover el territorio, empezó a mover el avispero. Los incomodó profundamente. ¿Por qué los incomodó profundamente? Y porque tienen que tomar una decisión que de alguna manera tiene que ser coherente con lo que decían y que si lo hacen no les favorece en términos electorales. Esto le pasa a la oposición. Fíjense si no. Quiero mostrarles la portada del diario Clarín. Dos portadas del diario Clarín, de dos fechas distintas. Una de ellas es del mes de septiembre, el 5 de septiembre, pero del año 2010. 5 de septiembre 2010. Y la otra, la que ven al lado, es la del día de hoy, 12 de septiembre. La podemos volver a poner, si quieren. Porque quiero que se detengan aquí para ver cómo un mismo hecho es en un momento una presión y en otro momento es un riesgo. Cuando gobernaba Cristina Kirchner, la campaña por bajar el impuesto a las ganancias era casi una cuestión de Estado. Casi que el pagar impuesto a las ganancias era de lo más terrible que nos podía pasar. Y fíjense cómo titulaba Clarín. Presión impositiva, hasta los maestros pagan ganancias. Y abajo detallaba y decía que había por lo menos 560 juicios de jubilados iniciados. ¿Por qué? Porque pagaban impuesto a las ganancias. Era terrible pagar impuesto a las ganancias. Era violar derechos pagar impuesto a las ganancias. Era robarle la plata a los trabajadores pagar impuesto a las ganancias. Y así lo llamaban, presión impositiva. La tapa de al lado es la tapa del día de hoy. Riesgosa apuesta electoral. Massa elimina ganancias para casi todos. El mismo hecho. Antes eran un ejército que iba en la lucha por terminar con el impuesto a las ganancias. Y ahora lo construyen la oposición a partir de otro relato. Y abajo, no lo van a ver porque es chiquito, pero se lo voy a leer. Dice, es una medida regresiva e inflacionaria. Ahora el impuesto a las ganancias, quitar el impuesto a las ganancias es una medida regresiva e inflacionaria. Antes no, antes era una presión impositiva. Y luego un analista del diario titula más populismo tributario. Fíjense, y esto mismo es lo que le pasa a la oposición toda, conducida por Clarín, pero lo que le pasa a la oposición toda, que es cuando el gobierno juega, y juega con medidas que favorecen a los hombres y mujeres, a los trabajadores y a las trabajadoras, se pierden, se marean. Y está muy bien, seguramente el martes, lo adelantaba recién Cintia García, se empieza a discutir en las cámaras. Hay que hacer un enorme esfuerzo para mostrarles las caras, a ver cómo vota cada uno. Entiendo que Milei, que dice que no hay que pagar impuestos, que el Estado no debe existir, va a estar a favor. Y me quiero imaginar que Ritondo, que, qué sé yo, Tetaz y tantos otros, Esper, por ejemplo, van a decir, no señores, nosotros siempre sostuvimos que había que terminar con el impuesto a las ganancias. Pero no. ¿Saben por qué no lo van a hacer? Porque en el fondo no les importás nada, ni vos ni yo.
No les importa la realidad. Lo que importa es cómo pueden manipular esa realidad en pos de sus propios intereses. Y queda claro, ¿qué va a decir la oposición si se avanza con esta decisión del candidato y ministro Sergio Massa, que se le va a quitar el IVA a los alimentos de primera necesidad, a los más consumibles? ¿Qué van a decir? ¿Que no? Digo, porque son medidas para nosotros, para la ciudadanía toda. ¿Qué le van a decir? No. ¿Cómo vas a sacar el IVA? Se cansaron de decir que había demasiados impuestos. Cuando Massa lleve adelante la reducción de la hora de trabajo, de la jornada laboral, ¿qué van a decir? Que no. Por eso digo que cuando la política y la agenda del gobierno es a la ofensiva, se caen como un castillo de naipes. No tienen que contestar, no tienen que decir, se empiezan a pisotear entre ellos, parecen todos borrachos, que andan codeándose y cayendo en los rincones. ¿Qué van a decir cuando Sergio Massa avance con medidas para los monotributistas de alivio fiscal? Porque son todas medidas que sí te cambian la realidad. Que sí te cambian la realidad. Entonces, cuando esto aparece, inevitablemente Milei se achica. No estoy diciendo en términos electorales, eso ninguno lo puede asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que de un tiempo a esta parte no estamos hablando de Milei. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que discutir. Y cuestiones que discutir que hacen a la política misma. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el impuesto a las ganancias? ¿Estás de acuerdo que en este momento se quite el impuesto a las ganancias? Ahí se movilizan los trabajadores. Hubo este acto que hicieron ayer. Cambian los votos. Algunos dicen, bueno, pero esto no te da votos. Yo no lo sé y creo que nadie puede saber si esto te da votos o no. Al fin y al cabo, no importa. Lo que sí importa es que cambia un entorno, una pizca, una pieza de un rompecabezas, cambia un poquito el humor, cambia la mirada y entiende que es por ahí. Y yo estoy convencido que es a partir de las decisiones del gobierno que hay que medir y regular la campaña que se viene. Si el gobierno no hace, si el gobierno no dice, o sea, lo quiero decir claro, si la lógica de acá a las elecciones es la lógica con la que gobernó Alberto, se pierde. Se pierde. Si la lógica es de avanzada, de propuestas, de Congreso, pero de propuestas que te modifican la vida y una buena política comunicacional, claro que se puede dar una disputa en serio y se puede ganar. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una manera de integrar a quienes estamos del otro lado. No son medidas que quedan lejos. Las del bono fue una medida, ¿se acuerdan? Los 2 bonos de 30.000 pesos. Fue una medida que tropezó, porque no todos los gobernadores... Bueno, vamos a ver qué pasa con la del IVA, por ejemplo. Pero empezamos a discutir política. Y si discutís política, esta gente no sabe de política. A mí me encantaría, lo que pasa es que no vienen, vieron, acá no vienen, a Patricia Bullrich preguntarle, ¿usted está de acuerdo con sacar el IVA a los alimentos? ¿Usted no cree que se debería trabajar un poquito menos? Están los grandes países del mundo esto, ¿eh? Bien. Política. Si el gobierno sigue por esta línea, medidas para la ciudadanía, y empujar a la oposición a que discuta eso, ¿eh? Basta de Milei, su hermana, su perro, la dolarización. No hablemos más de dolarización. Ni los propios que están con Milei quieren la dolarización. Discutamos esto. Preguntémosle a la gente por esto. Esto lo puede garantizar un gobierno nacional y popular. Después se harán las críticas que se tengan que hacer a Massa, se le exigirá lo que se tiene que exigir. Pero si el camino va por acá, es un camino que va a favorecer a muchos y a muchas. Y cierro con una pregunta. ¿Este es el peor momento de la economía argentina? Yo creo que sí, ¿no? No tengo duda. Desde que empezó el gobierno del Frente de Todos. Es el peor momento de la economía argentina. Si en el peor momento se pudo acordar con el fondo un nuevo desembolso, si en el peor momento se puede quitar el impuesto a las ganancias, si en el peor momento se puede reducir la jornada laboral, si en el peor momento se puede tener ciertas medidas a favor de los monotributistas, si todo esto se puede hacer, y la del IVA, por supuesto, en el peor momento económico del gobierno, se podría haber hecho antes, ¿no? No es que me estoy quejando, uno dice, bueno, dale, ahora que están... No lo critico, lo celebro. Se lo digo a los que no sé por dónde andan. Todavía tienen la banda, pero no sé por dónde andan. ¿Se podría haber hecho algo de esto antes? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.